estimado Juan, y a toda la comunidad. Agradecemos pues y que esta charla, esta ponencia del doctor Pablo Dávalos, pues, ¿no?, nos sirva mucho de enriquecer en nuestros conocimientos, ¿no? Un fraterno abrazo para todos. Muchísimas gracias, economista. Sabemos que la calidad de los conferencistas que el colegio nos ha ayudado a coordinar es de mucha relevancia y puede ser beneficioso para los estudiantes de la carrera de economía de nuestra universidad. Voy a seguir con el orden de las ponencias. Tenemos al economista Pablo Dávalos Aguilar, donde nos va a ayudar con la conferencia Consolidación Fiscal y Reforma Estructural en Ecuador. La formación académica del doctor Dávalos es licenciado en Economía de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diploma de estudios avanzados en desarrollo, población y medio ambiente de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es doctor en economía por la Universidad Grenoble de los Alpes, en Francia. Uno de los 4 ítems relevantes de su experiencia profesional, diríamos que sea ex viceministro de Economía en el 2005, profesor universitario de pregrado y posgrado en varias universidades del país y en el exterior, vinculado a los movimientos sociales y movimientos indígenas y coordinador de grupos de trabajo en la CLAC. Estamos esperando que el doctor Dávalos se una para poder empezar la ponencia de él. Mientras tanto, vamos a establecer lo que es la Expo Ideas, que va a ser a partir de las 8 de la noche, donde los 3 compañeros que ya están elegidos en la etapa final van a estar listos para dar las ponencias de cada uno de sus trabajos en el horario a partir de las 8 de la noche. También más tarde vamos a tener el sorteo de la chompa de la UNEMI, que también puedan participar, registrando su asistencia, por favor, en el link que está anclado en el chat de YouTube, que va a estar siempre visualizado para que puedan marcar la asistencia de todos los compañeros. Démosle un poquito de tiempo al doctor Dávalos para que se pueda unir. O si no, hacemos la actividad. Hacemos la actividad de la chompa en estos momentos para poder ganar un poquito de tiempo y que no nos coja muy tarde. Démosle 2 minutitos al doctor que está arreglando la conexión. Ya estaba conectado. Vamos entonces a realizar el sorteo. Ya estamos programando ya la base de datos para que nos puedan ayudar los compañeros que están presentes en esta actividad. Ya estamos casi listos. Listo. Entonces voy a compartir pantalla, compañeros, para que... ya apareció Estimado Juan, en este momento el doctor Pablo Dávalos está ingresando. Sí, ya ingresó. Sí. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. El Colegio de Economistas del Guayas se siente muy agradecido en su presencia, en representar a este gremio. Adelante con la presentación, estimado Juan, con el doctor. Doctor, ya me permití presentarlo. Ya los compañeros le dimos su trayectoria profesional y su trayectoria académica, así que estamos prestos
en su presentación, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola, Juan. Hola, Kevin. Hola a todas las personas que están ahí. Primero que todo, un saludo muy, muy cordial. Un agradecimiento por estar con la UNEMI en estas segundas jornadas de economía y perspectiva económica. Un saludo a todas las autoridades de la UNEMI, al rector, vicerrector, al gerente de la empresa pública y, por supuesto, a los chicos que nos están este momento acompañando. Creo que estoy de... No sé si puedo presentar la pantalla de mi ordenador. Sí, doctor, usted tiene como confitrión. A ver, entonces ahí está. Me sale una pantalla al infinito. Voy a presentar lo siguiente. Voy a presentar esto. No sé si ustedes pueden ver lo que acabo de presentar, que es un documento del Fondo Monetario Internacional. No lo sé si Sí. ¿Lo están viendo? Me indican si lo ven, por favor. Si no, para... Bien. ¿Me indican si lo pueden ver? Sí, sí se ve, sí se ve. Buenas tardes, doctor. Este es un documento, es el Request for Extended por un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, suscrito el mes de mayo del año 2024. Posteriormente, habrán otros dos documentos de tenor parecido en donde se pone en marcha el diseño de un programa económico que contempla también algo que se conoce con el nombre de reforma estructural. Voy a adelantarme en este documento para que ustedes lo puedan ver. Este documento dice que el Ecuador, voy a subrayar, tendrá acceso a un equivalente de 3.000 millones de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional, de los cuales 1.000 millones serán disponibles para el presupuesto público, Available of the Public Budget. Esto sigue, además, como ustedes pueden apreciar, dice, un previo acuerdo de facilidad ampliada aprobado por el Fondo Monetario, el Ejecutivo, el directorio del Fondo, en septiembre del año 2020 y completado en diciembre del año 2022. Esto significa que el Ecuador ha tenido en estos últimos años un acuerdo consistente con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, y que ese acuerdo con el Fondo Monetario ha delineado todas las coordenadas de la política económica y fundamentalmente la política fiscal. Es decir, nosotros no podemos entender la política fiscal, al menos desde el año 2020, sin entender, sin comprender los contenidos de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Estos acuerdos son fundamentales para entender qué pasó, entender qué está pasando y comprender qué pasará en el futuro. Por eso los pongo a consideración de todas las personas que nos acompañan en este evento. ¿Y qué dice el Fondo Monetario? Vean ustedes, aquí dice modalidades y objetivos del programa. Ustedes pueden apreciar que se trata de un programa económico. Es decir, este es un acuerdo en el cual el Fondo Monetario diseña un programa económico para el país. Y ustedes pueden ver ahí los ejes, dice Core Objectives. Los objetivos centrales, los objetivos que están en el corazón de este acuerdo de facilidad ampliada son, vean ustedes, dice, fortalecer la sustentabilidad fiscal. Y esto me parece interesante porque el Fondo Monetario no es una institución fiscal. El Fondo Monetario es, como su nombre le indica, es una institución
monetaria, ¿no? Mientras, dice, se protege a los grupos vulnerables. 2, salvaguardar la dolarización y la estabilidad macroeconómica. Esto, en cambio, me parece muy, muy interesante y lo voy a resaltar, que dice reconstruir los amortiguadores de liquidez. Esto me parece clave porque esto explica muchos de los problemas de liquidez que tiene el país, ¿no? Y dice mejorar la estabilidad y la integridad del país, ¿no? Y aquí lo que yo les decía, avanzar hacia una agenda de reformas estructurales que promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo. Es esto de acá. Aquí lo que yo quisiera señalar para que esté claro para los estudiantes, profesores y demás, es este concepto, Structural Reform. Y lo voy a subrayar para que ustedes tengan claro. Entonces, nosotros podemos apreciar ahí que el Fondo Monetario Internacional define las coordenadas, los ejes estratégicos de lo que será la política económica y la política fiscal, estableciendo varias prioridades, entre ellas la reconstrucción de amortiguadores de liquidez y avanzar a reformas estructurales. Me parece que esos son los puntos en los cuales nosotros deberíamos poner un poco de atención para saber de qué se tratan, pues para saber hacia dónde van estos criterios. Además, ustedes pueden ver que el Fondo Monetario define una política de criterios de acceso excepcional para este programa. Establece al menos 4 criterios, ¿no?, que tienen que ver con el pago de las obligaciones de deuda, ¿no?, que tienen que ver con que los recursos del fondo podrían evitar shocks adversos o podrían ser sujetos a shocks adversos, ¿no? Y este me parece clave. Este criterio dice el staff, es decir, el personal técnico del fondo, evalúa que las políticas del programa tienen una gran probabilidad de éxito. Eso dice el Fondo Monetario, ¿no? Esto fue, ustedes pueden apreciar aquí, realizado en Quito durante el año 2024. Vamos a ver entonces con más detalle en qué consiste esta carta de intención, este programa con el Fondo Monetario Internacional. En primera instancia, nosotros vemos una evaluación que hace el Fondo Monetario, un diagnóstico. ¿Y qué dice en el diagnóstico el Fondo Monetario? Dice que ya se aprobó, que el país ya llevó adelante un programa de financiamiento extendido, ¿no?, aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario en septiembre 30 del año 2020 por $6.500 millones. Vean ustedes, 6.500 que ya se aprobaron, más los 4.000 que acaban de aprobarse, son 10.000 millones. Y esto cambia la estructura de la deuda interna, ¿no? Entonces, dice, las reformas estructurales estuvieron apuntadas, estuvieron focalizadas sobre, subrayo aquí, ¿no?, gestión de la sustentabilidad fiscal. Vean ustedes, incluyendo, ¿no?, una revisión comprensiva, una puesta a punto comprensiva del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIC, estableciendo techos para la deuda pública. Es decir, ustedes pueden apreciar ahí que la reforma estructural, aquí está, le voy a subrayar, la reforma estructural significa para el Fondo Monetario cambios en los marcos jurídicos del país. Eso significa la reforma estructural. Porque vean ustedes lo que dice, ¿no? Dice, las reformas estructurales apuntaron, dice, a la gestión fiscal y la sustentabilidad. La gestión fiscal incluyendo, ¿no?, las reformas al COPLAFIP. 2, dice, estableciendo la gobernanza e independencia del Banco Central con el paso de una nueva,
o de cambios al Código Orgánico Monetario y Financiero, COMIF. Entonces nosotros ya podemos apreciar lo que significa reforma estructural. La reforma estructural significa los cambios en los marcos jurídicos del país, mientras que el diseño del programa económico significa los cambios en las prioridades de la política fiscal y la política monetaria. El Fondo Monetario reconoce que ha cambiado las siguientes leyes: el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, como ustedes lo pueden apreciar, el Código Orgánico Monetario y Financiero, y además ha realizado cambios para la gobernanza y la transparencia de las instituciones públicas, incluyendo, vean ustedes, legislación para cambios en el COIP. ¿Qué es el COIP? El COIP es el Código Orgánico Integral Penal. En otras palabras, el Fondo Monetario lo reconoce. El Fondo Monetario realizó una intervención sobre el sistema político ecuatoriano, porque, de lo que yo sé y ustedes también conocen, la única instancia que puede aprobar leyes en el país es la Asamblea Nacional. Si esta Asamblea Nacional reformó estas leyes, significó que la Asamblea Nacional fue un operador político del Fondo Monetario Internacional, que las leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional no fueron leyes realizadas en función de, si ustedes quieren, las prioridades que diferentes sectores del país hayan establecido de acuerdo al sistema político, sino que fueron impuestas al sistema político y que la Asamblea no tuvo capacidad de alterar, cambiar, discutir, debatir estas reformas estructurales. Entonces, vean ustedes, ya podemos nosotros visualizar lo que el Fondo Monetario quiere decirnos con reforma estructural. Aquí, en el segundo punto, dice: los desarrollos políticos en del año 23 impidieron un mayor progreso de las reformas, ¿no?, que se habían planeado bajo la estrategia 2020. ¿A qué hace referencia a eso? Hace referencia a las movilizaciones sociales y a la incertidumbre política, un incremento de la incertidumbre política, dice, ¿no? Porque en el año 2023 se produjo la muerte cruzada. Es decir, el Fondo Monetario está plenamente consciente de todo el entorno político del país. Aquí el Fondo Monetario, luego en el punto 3, analiza las incertidumbres de la política fiscal, los shocks, ¿no?, que condujeron a la caída, a la disminución de lo que ellos llaman los buffers. Vamos a ver más adelante qué significa, ¿no? Dice, y aquí dice en el punto 5 que la nueva administración ha tomado pasos muy críticos para reconducir los desafíos de los desequilibrios fiscales y externos y mejorar las perspectivas económicas, ¿no? Es decir, reconocen que el actual gobierno, que justamente después de 2022 que ganó Daniel Noboa, está en línea con las expectativas del Fondo Monetario. Luego el Fondo Monetario hace lo que ellos llaman desarrollos macroeconómicos recientes, ¿no? Dicen una nítida disminución o decrecimiento de la economía se está produciendo, ¿no? Dice que en el trimestre 4, el GDP, el PIB, se contrajo por el 0,7%, ¿no?, con respecto al trimestre 3 del año 2023. Es decir, hay un ambiente de recesión económica, hay un ambiente de contracción económica, y es un ambiente de contracción económica, y aquí tienen diferentes gráficos que da cuenta de la intervención, da cuenta de la puesta en marcha del programa económico. Pero avancemos un poquito más, porque esto es simplemente una descripción de lo que está pasando en el país, de acuerdo a la visión del Fondo Monetario Internacional. Aquí están los riesgos, para irnos de frente a esto de acá.
hacia los contenidos del programa, ¿no? Aquí dice objetivos y políticas bajo el acuerdo del Fondo de Facilidad Ampliada. ¿Hacia dónde va? Y es lo que habíamos visto de entrada. Dice, las medidas, dice, las autoridades promulgarán una significante movilización en recursos no petroleros. Las medidas implementadas se espera que las medidas implementadas tengan un rendimiento neto de incrementar al menos en 2.200 millones, 1,8% del PIB, en recursos o ingresos no petroleros para el año 2024. Esto incluye, vean ustedes, un incremento en 3 puntos porcentuales del IVA para elevarlo al 15%. Es decir, el incremento del IVA no tiene absolutamente nada que ver con ninguna estrategia de seguridad. No tiene absolutamente nada que ver con el déficit fiscal, no tiene absolutamente nada que ver con resolver problemas económicos del país. El incremento de 3 puntos porcentuales del IVA fue un acuerdo o es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes lo pueden apreciar de manera absolutamente clara, de manera absolutamente taxativa. Les doy la página es la página 11 de la Carta de Intención del año 2024, ahí está. Dice, y además de estos 3 puntos de incremento del IVA, hay otras medidas que se deben implementar en el 2024 y en el 2025 para asegurar la sostenibilidad fiscal al medio término. ¿Dónde van esos recursos del 15%, de este 3%? Si esos recursos no van a los GAD, si esos recursos no van a la estrategia de seguridad, ¿dónde van? Porque vean ustedes, aquí nosotros tenemos el programa de consolidación. Le voy a ampliar un poquito más para que ustedes lo vean en todo su detalle. Este cuadro es absolutamente fundamental. ¿Qué nos dice este cuadro que los acabo de presentar? Porque espero que lo vean. Este es el tamaño de la consolidación fiscal. Esto es importante que ustedes vean. Fiscal consolidation. Esto es absolutamente claro. ¿Qué es la consolidación fiscal? La consolidación fiscal es un conjunto de medidas en ingresos y gastos para generar un excedente de recursos estatales, para que ese excedente de recursos estatales sirvan como base para lo que yo les había indicado como los buffers, los amortiguadores fiscales. Vean ustedes la propuesta. Para el año 2024, el incremento del IVA es del 1,8%, ustedes lo pueden ver aquí, está absolutamente claro aquí, 1,8%, ¿no? Para un total, para el periodo 2024-2028, incrementos en los impuestos de 1,9% del PIB y otros de 1,7% del PIB. ¿Cuáles son los otros? Los otros tienen que ver básicamente con lo que se conoce como el gasto tributario. El gasto tributario significa las devoluciones que hace la autoridad tributaria por concepto de IVA, impuesto a la renta y otros impuestos, sobre todo a universidades, adultos mayores, etcétera, ¿no? Esos gastos tributarios se van a disminuir. Por eso no hay devoluciones del IVA, no hay devoluciones del impuesto a la renta, porque tiene que ajustarse 1,7% del PIB. Si partimos de un PIB de alrededor de unos 124 mil millones de dólares, estamos hablando de alrededor de unos 1.400, 1.500 millones de dólares, para un total de ajuste fiscal de 3,7% del PIB, es decir, alrededor de unos 5 mil millones de dólares en ingresos. Además de eso, el programa de consolidación fiscal plantea ajustes en el gasto. En sueldos y salarios, el programa apunta a 1,2% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Significa una
reducción en sueldos y salarios de alrededor de 1.500 millones de dólares. ¿No? Aquí está, 1.500 millones de dólares para el periodo 2024-2028. 1.500 millones de dólares en promedio de un SP 7, 8, significa entre 50 y 60.000 empleados públicos que deberán ser despedidos. Eso significa la disminución, ¿no? En bienes y servicios, 0,8%. Y aquí hay un incremento de gastos de capital. Es lo único que se incrementa, 0,4, es decir, unos 500 millones de dólares que tiene que ver con los bonos. Toda la política de bonos que en este momento hace el gobierno está ya previamente diseñado por aquí. Aquí está en este cuadro el incremento de la tasa del IVA del 12 al 15%. ¿Cuánto va a significar de 0,7 al 1%? ¿No? El incremento del impuesto a la salida de divisas al 5%, vean ustedes, la remoción de las exenciones para los bancos a la salida de divisas, la amnistía tributaria, la introducción, etc. Los ingresos, de que las personas declaren por sí mismas los ingresos, todo eso están definidas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Dice, las autoridades, han propuesto un plan bajo el acuerdo de financiamiento ampliado que apuntan a una reducción del déficit en el sector o en el balance primario no petrolero del 2,2% del PIB en el 2024 y un adicional del 3,3% del PIB sobre el 2025 para totalizar un 5,5% del PIB para todo el periodo del programa. Esto es el tamaño del ajuste. Este es el tamaño. Esto es lo que el país en este momento está viviendo. Esto es lo que, por esto se eliminó el subsidio al diésel. No se eliminó en absoluto por razones fiscales, sino para cumplir con las metas establecidas en este programa, ¿no? El Fondo Monetario dice que, además, conjuntamente con estas medidas, dice, se llevarán esfuerzos de reformas estructurales, ¿no? Y estas reformas estructurales están alineadas con el soporte financiero, con las fases que establece el soporte financiero al Fondo Monetario. Aquí ustedes pueden ver ya más específico la movilización de recursos en las reformas fiscales, otras movilizaciones, y aquí quiero indicarles, ¿no? Otra movilización de ingresos, dice, los subsidios a los combustibles son costosos, regresivos, benefician desproporcionadamente a los que más tienen, ¿no? Y perjudiciales para el medio ambiente y contribuyen a las actividades criminales como el contrabando, entre otras. Vean ustedes, los argumentos que nosotros escuchamos en el gobierno, los argumentos que escuchamos en los medios de comunicación, no le pertenecen ni al gobierno ni a los medios de comunicación. Le pertenecen al Fondo Monetario Internacional. Es decir, cuando ustedes escuchan decir que los subsidios a los combustibles favorecen a los más ricos, ese discurso ya lo hizo el Fondo Monetario Internacional, independientemente que sea o no sea. La cuestión es que estamos ubicando el origen de los discursos. Cuando ustedes escuchen que el subsidio a los combustibles son regresivos, ese es un concepto pensado, elaborado, diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Cuando ustedes escuchen que perjudican al medio ambiente, igual. Cuando ustedes escuchen que los subsidios contribuyen a las actividades criminales, eso, vean ustedes, corresponde absolutamente, de una forma directa, corresponde al Fondo Monetario Internacional. Ustedes pueden apreciar
¿cómo les diría? Ustedes pueden apreciar todo lo que significa la construcción de sentidos, incluso simbólicos, no los hace el gobierno. No solo la política económica, sino los discursos que fundamentan esa política económica están aquí. O sea, dice, las autoridades planean mejorar la focalización, ¿no?, de los subsidios a los combustibles y promover la transición energética para motivar el uso de energías más renovables, ¿no? Está, dice, implementando medidas y mecanismos de compensación social. Todo eso que ustedes escuchan de los bonos, todo eso está aquí. Está en la carta de intención. Dice, consolidar los gastos y ganar en eficiencia, dice el Fondo Monetario, ¿no? Construida desde el año 2020, la consolidación fiscal, los gastos podría estar anclada, dice, a una mejor eficiencia, mejorando la eficiencia del empleo público, ¿no?, manteniendo, dice, los salarios en líneas con la inflación. Y aquí es interesante, porque aquí ya habla de las compras públicas, ¿no? Compras públicas más grandes, explotando economías de escala y centralizando las órdenes de compras públicas, ¿no? Y dice, generando ahorros en ganancias de eficiencia en las empresas públicas, State-Owned Enterprise, ¿no? Sobre todo en petróleo y electricidad. La consolidación del gasto. La consolidación del gasto significa evitar que el gobierno realice inversión pública. Eso significa consolidación del gasto fiscal. Evitar que el gobierno contrate más personal en el sector público. Y uno de los mecanismos favoritos del Fondo Monetario, porque eso, si ustedes quieren, le implica menor conflicto político. El mecanismo favorito que el Fondo Monetario ha encontrado para evitar el gasto fiscal está en el CERCOP, en las compras públicas. No hay eficiencia en el gasto público y no hay eficiencia en el gasto público justamente porque forma parte del programa de ajuste. Es muy difícil gastar lo que está presupuestado. Por eso ustedes van a tener los últimos años, desde el 2020, una regularidad y es el bajo nivel de ejecución presupuestaria. Ese bajo nivel de ejecución presupuestaria es uno de los vectores del programa de ajuste del Fondo Monetario y tiene que ver con la consolidación del gasto. Sigamos, dice... el plan de consolidación fiscal, dice, podría ser calibrado poniendo, dice, límites de deuda en el COPLAFIP. El COPLAFIP, como ustedes saben, es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es la ley más importante, la más importante que tiene el país, porque en una economía dolarizada, el instrumento más importante que se tiene es el instrumento fiscal. O sea, no hay política monetaria, por lo tanto, el COPLAFIP es el centro, absolutamente el centro de toda la política económica. ¿Qué hizo el Fondo Monetario en las reformas que llevó adelante en el COPLAFIP? Puso techos de deuda y techos de gasto y cambió el sentido de las reglas macrofiscales por reglas de consolidación. Es decir, donde nosotros teníamos reglas macrofiscales que orientaban y definían que el ingreso permanente financia el gasto permanente, el Fondo Monetario transforma esa regla macrofiscal en una regla de ajuste, en una regla de consolidación. Y dice, ¿no?, que, por ejemplo, todas las entidades del sector público deben tener techos de gasto. Y que el Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de definir los techos de gasto.
La cuestión es que el gobierno tiene la potestad de poner techos de gasto, si así lo quiere, a la burocracia, al sector público no financiero se llama la burocracia, pero no tiene la posibilidad de poner techos de gasto a los gobiernos autónomos centralizados por la sencilla razón de que son autónomos, pues. No puede poner techos de gasto a la seguridad social porque la seguridad social es autónoma y no depende del presupuesto del Estado. No puede poner techos de gasto a las empresas públicas porque son autónomas y no dependen del presupuesto del Estado. Sin embargo, de eso al Fondo Monetario no le importó. El Fondo Monetario exigió que se pongan techos de gasto. Por eso ustedes, si alguien trabaja en los GAD y demás, les van a encontrar a los contadores, a los responsables de las finanzas de los GAD, las empresas públicas, tratando de cumplir los techos de gasto. Y eso es inconstitucional. Y si es inconstitucional, es ilegal. Pero lo que más me sorprende de todo este programa, podemos decirlo, es el hecho de que hayan cambiado el Código Orgánico, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal, el COIP. De lo que yo he revisado en los programas de ajuste del Fondo Monetario en Colombia, en Argentina, en Centroamérica, nunca el Fondo Monetario había avanzado tanto como en el Ecuador. Nunca. Los cambios que hizo el Fondo Monetario al Código Orgánico Integral Penal son inéditos incluso para el mismo Fondo Monetario Internacional, porque se está metiendo en un área que es muy delicada, muy delicada, que es el área penal, pues. Imagínense ustedes los economistas del Fondo Monetario que saben de contabilidad fiscal metiéndose en el área penal, y se metieron en el área penal. ¿Y qué es lo que hicieron en esta área penal? Cambiaron un derecho constitucional que se llama el derecho a la presunción de inocencia. Este es un derecho establecido a nivel universal. O sea, todos, absolutamente todos, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para el Fondo Monetario es al revés. Todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario. ¿Dónde se expresa la ruptura de este principio? Pues este principio se expresa en algo que se conoce como el informe de pertinencia y favorabilidad que debe emitir la Contraloría para la contratación pública, ¿no? Esto que les estoy indicando está más adelante. Ya voy a llegar a este cuadro que me parece interesante que lo revisemos. Este informe de pertinencia y favorabilidad es inconstitucional, es ilegal, porque fractura el principio de inocencia de las personas. A pesar de eso, la Asamblea Nacional lo aprobó. Aprobó las reformas a la ley de transparencia y control al crimen organizado y demás, estableciendo justamente estos cambios que fueron motivados por el Fondo Monetario. Ahora bien, con esto nosotros podemos ver, ¿no?, que el Fondo Monetario, los recursos del Fondo Monetario van a estar orientados para el pago de la deuda. Porque vean ustedes, en este cuadro, espero que lo puedan ver, están las necesidades de financiamiento, sus fuentes para el año 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028. ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar? Ustedes pueden apreciar que en el año 2024 vamos a pagar 8.035 millones en amortización, en intereses de deuda pública interna y externa. En el año 2025, según el Fondo Monetario, vamos a pagar 7.849. En el año 2026, 7.704. En el año 2027, 7.640 y en el año 2028, 6.976. Esto significa que el Ecuador, por concepto de deuda, en estos años, del 24 al 28, tendrá que pagar 31.000 millones de dólares.
Y esto significa que los recursos del Fondo Monetario, está aquí, vean ustedes, Fondo Monetario 1.500, 1.200 y demás, más la emisión de bonos que el gobierno va a hacer, tenía que haber hecho este año, pero no alcanzó, lo va a hacer el próximo año, más la emisión de bonos estarán hechos para cubrir la deuda. 31.000 millones y ni un solo de esos 31.000 millones está vinculado a inversión pública. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en los cambios que hizo el Fondo Monetario en el Código Orgánico Monetario y Financiero, prohibió o cambió o alteró la relación entre deuda e inversión pública, porque redujo a cero la inversión pública, ¿no? Aquí están, otra cosa que me parece interesante es esto de acá. Dice el Fondo Monetario, fortalecer la red de seguridad social. ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario con esto? Quizá el Banco Mundial, quizá el BID, pero el Fondo Monetario. ¿Qué sabe el Fondo Monetario de redes de seguridad social? ¿Qué sabe el Fondo Monetario de política social? ¿Dónde está la experticia del Fondo Monetario en política social? Si el Fondo Monetario no tiene ninguna experticia en política social, ¿por qué pone como capítulo fundamental del programa de ajuste la política social? ¿Y qué es la política social para el Fondo Monetario? La política social son los bonos, la política de bonos. Todos los bonos, todas las ayudas monetarias focalizadas tienen que ver con la política social. Entonces, lo que ustedes en este momento están viendo, todos los bonos que el gobierno se está inventando, ¿no?, son bonos que han sido ya pensados, diseñados en función de esto, pues. Y muchos de estos bonos se pagan con deuda. Dice, mejorar el marco institucional de la gobernanza y la transparencia, justo lo que yo les decía, ¿no?, que tiene que ver esto de acá. Compras públicas, es el segundo párrafo. Los esfuerzos continuarán para fortalecer el sistema de compras públicas, que estará totalmente operacionalizado para el 2022 con la Ley de Compras Públicas, vean ustedes. No. La Agencia Nacional de Compras Públicas, CERCO, vean ustedes, ¿no?, establecerá un cronograma para iniciar con el Subsistema Nacional de Control, ¿no?, y lo hicieron, ¿no? El Subsistema Nacional de Control facilitará la coordinación entre varias entidades que de competencias para el control sobre las compras públicas para asegurar una interoperabilidad en sus bases de datos, ¿no?, mientras ayudan a proteger la integridad de las compras públicas y mejorar el control sobre el gasto, ¿no? Aquí también está otra condicionalidad que me parece interesante. Las autoridades están comprometidas, dicen, a revisar los mecanismos de compensaciones, de reclamos de compensación en los gastos de salud del IES, ¿no?, tras la efectividad y auditando los procesos. Esto tiene que ver también, esto ya está, se acaba de aprobar una ley en donde el IES y el BIES pueden trasladar sobre todo las inversiones no privativas hacia el sector privado. Dice. Este punto me parece también interesante que lo podamos ver, dice, ¿no?, salvaguardando la estabilidad financiera. Aquí lo que me parece interesante de estos acuerdos, aquí el Fondo Monetario hace referencia a un estudio sobre la estabilidad del sistema financiero, el FSSA, tiene que ver con la convergencia que hace el Fondo Monetario entre el sector financiero de la economía popular solidaria con el sector bancario. Y en el hecho de formar o formular, proponer el Comité de Estabilidad Financiera. El Comité de Estabilidad Financiera replica así los comités de estabilidad financiera de Basilea III, y a partir de esto se incorporan los criterios de Basilea III al país. Pero hay un problema, que Basilea III tiene que ver con M3, con grandes agregados monetarios, sobre todo especulativos, que tienen que ver con los derivados financieros. Y en el país no hay la industria de derivados financieros. Si no hay esa industria de derivados financieros, proponer Basilea III me parece una locura realmente. Pero vean ustedes,
Aquí está, la transición a Basilea, a los requisitos de liquidez de Basilea III recurrirá el desarrollo de un mercado de bonos a nivel doméstico. Así ya vamos. Entonces, esto nos permite explicar los famosos buffers, los amortiguadores de liquidez. ¿Por qué están construidos esos amortiguadores de liquidez? Por Basilea III. ¿Por qué Basilea III? Porque Basilea III es la expresión de la crisis financiera del año 2008 en el capitalismo. ¿Qué es lo que están intentando decirnos con esto? Que tengamos recursos monetarios listos para cubrir a los bancos si los bancos entran en procesos especulativos. Aquí está, las autoridades han empezado, dice las recomendaciones del estudio de evaluación del sistema financiero en el Ecuador, estableciendo el Comité de Estabilidad Financiera. En línea con las mejores prácticas internacionales, con la participación del Banco Central, el Ministerio de Finanzas, la Junta Monetaria, dice la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías y el COSEDE, ¿no? Ellos además, dice, están planificando mejorar los test de estrés, ¿no? Transmitiendo las bases de datos de información del BIES, ¿no? A los burós de crédito y tomando pasos para mejorar la coordinación de información compartida entre las agencias de supervisión. Bien, aquí están algunos otros datos, aquí están todo lo que tiene que ver con el sector real. Dice, durante las 2 últimas décadas, el PIB per cápita ha estado por debajo de los criterios internacionales, de los pares regionales, ¿no? Que tienen que ver con la inseguridad, la rigidez del mercado laboral. Este me parece otro concepto importantísimo. Como hay rigidez en el mercado laboral, ¿qué es lo que propone el Fondo Monetario? Pues el Fondo Monetario va a proponer la flexibilización del mercado laboral, la flexibilización. Y podemos seguir, aquí están las modalidades del programa, etcétera, pero retorno a la presentación. Bien, con esta presentación que ha sido abuelo de pájaro, ustedes lo pueden descargar de la página web del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pueden apreciar? No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, no estoy emitiendo criterios de valor, ojo. No estoy tampoco indicando que había que hacer o no había que hacer. ¿Qué estoy poniendo sobre la mesa? Estoy poniendo sobre la mesa que la estructura de la política fiscal, la estructura de la política financiera, la estructura de la política incluso del sector real ha sido definida, establecida, ha sido diseñada por una institución que no tiene nada que ver con nosotros, que es el Fondo Monetario Internacional. Incluso los conceptos que articulan, legitiman, avalan esta política han sido diseñados por el Fondo Monetario. Los tiempos, el cronograma de tiempos ha sido diseñado por esta institución. ¿Qué significa esto? Significa que hoy, por ejemplo, hoy estamos viviendo un escenario muy complicado en el país, producto de un descontento social. ¿Por qué se produjo ese descontento social? El gobierno eliminó el subsidio al diésel porque era necesario establecer compensaciones fiscales en virtud de un programa diseñado por el gobierno para fortalecer la inversión pública, fortalecer agregados monetarios públicos, etc. No. Este momento el país vive un conflicto porque el gobierno cumple disposiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional. El 3% del IVA. ¿Por qué se incrementó el 3% del IVA? ¿Para cumplir un programa económico diseñado por el gobierno? No. El 3% del IVA se lo hizo para cumplir con el programa económico del Fondo Monetario Internacional. Todos los intentos, por ejemplo, de reformas constitucionales
que tienen que ver con la flexibilización laboral. Esas reformas han sido diseñadas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no estoy diciendo, ojo, no estoy emitiendo criterios de valor, porque nosotros como economistas tenemos que entender la estructura ontológica de la realidad tal cual es y partir desde esa estructura ontológica, es decir, ahí está la realidad. No podemos mentir, no podemos impostarla, está ahí la realidad. Entonces, si queremos entender la política fiscal, ¿a dónde nos vamos? No nos vamos a las declaraciones del presidente que hacen los medios de comunicación, nos vamos al origen, a la fuente, porque eso nos va a dar la validez epistemológica de nuestras hipótesis. Ahí vamos a tener claro la hoja de ruta y ahí vamos a tener claro los mecanismos y procedimientos. ¿Y dónde está el origen? Está, ustedes pueden apreciarlo, yo lo acabo de exponer ante ustedes, está en los acuerdos que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, queridos estudiantes, para terminar esta conversación, ¿no? Yo lo que he hecho es traer un documento que está en internet, que es público, que es notorio, lo he puesto al escrutinio público para de ahí extraer algunas conclusiones de tipo epistemológico que no son ideológicas. No estoy ni a favor ni en contra del gobierno, porque la ciencia, la economía no es ideológica. La episteme no es ideológica, es ciencia, pues. Si el gobierno sube 3 puntos del IVA y encuentro que eso está en la carta de intención, entonces ahí está, pues, ¿para qué? Para generar buffers, amortiguadores de liquidez, que tienen que ver con Basilea III. Está ahí. Con eso quiero agradecer la gentil invitación de UNEMI. Espero que esta conversación de algo haya servido en estas jornadas académicas. Insistir en la felicitación a todo el personal docente, rector, vicerrector y demás de la Universidad Estatal de Milagro, que están haciendo un enorme ejercicio y esfuerzo por generar un debate sólido, riguroso, epistemológicamente fundado sobre la compleja y difícil realidad económica del país. Muchísimas gracias a todos y todas. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Ayúdeme en algo, doctor. Hay sin número de preguntas que le vamos a formular por parte de los estudiantes que están conectados, cerca de 950 estudiantes en el YouTube. Seamos lo más cortos posible para poderle ayudar, para que nos ayude con más preguntas que van a formular los estudiantes, ¿ok? Por supuesto. Patricia Duque. Si las políticas del FMI no han demostrado reducir la pobreza, ¿por qué se permite que impongan tales restricciones como requisitos para conceder préstamos? Estimada Patricia, porque al FMI no le importa la pobreza. Tú nunca viste el concepto de pobreza en las cartas de intención. Al FMI lo que le importa es generar amortiguadores fiscales y amortiguadores financieros de liquidez. No, al FMI lo que le importa es pagar la deuda. El FMI realiza adelante un plan de consolidación, un plan de ajuste para que el país tenga amortiguadores fiscales lo suficientemente fuertes que le permitan abordar el pago de la deuda, habida cuenta que tiene que endeudarse más todavía porque el pago de la deuda le representa más o menos un 7-8% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, al Fondo Monetario no le interesa la pobreza. Por eso, no la va a resolver. Jefferson Macías Zambrano. Entonces, doctor, el FMI asesora directamente a los gobiernos en la formulación de sus políticas económicas. Y, doctor, ¿qué se puede esperar hasta el 2028 cuando concluya el convenio con el FMI? Estimado Jefferson, el FMI no asesora, porque asesorar significa que te otorga un margen de maniobra.
Es decir, yo te puedo decir, Jefferson, haz tal cosa, te recomiendo que hagas tal cosa y tú puedes decirme, mira, Pablo, no lo voy a hacer. Porque si hago eso me hacen una huelga, pues no lo voy a hacer, un levantamiento. El FMI no asesora, el FMI impone. El FMI condiciona, por eso se llaman condicionalidades, es el nombre técnico. Cuando alguien te impone, te dice el Jefferson, tienes que hacer esto, ¿qué haces? Lo haces nomás, porque es una imposición. Entonces, para saber cómo estará el país en el 2028, hay que hacer modelos. Afortunadamente, los economistas tenemos varios instrumentos matemáticos, ¿no? Podemos utilizar modelos estocásticos, econométricos, o podemos establecer modelos matemáticos, ¿no? Para evaluar y para ver qué va a pasar. Yo hice un modelo sobre eso, ¿no? Te puedo dar, pero en el modelo que yo hice, tal vez, no sé si lo puedo ver. El PIB del Ecuador sin el Fondo Monetario en el 2028 sería más o menos de 165.000 millones. Con el Fondo Monetario no llega a 130.000 millones. Ese es el modelo que yo hice, pero ustedes lo pueden hacer, pues. Es decir, yo calculé una pérdida para el país de alrededor de 30.000 millones producto de esta carta de intención del Fondo Monetario. No sé si hay otras preguntas. Sí. Patricia Duque, ¿han sido los préstamos del FMI una ayuda o una carga que la ha agravado la situación económica y social en el país en los últimos años? Mira, eso depende de qué lado de la ecuación estamos. Si estamos en el lado de la ecuación de los tenedores de bonos de deuda, yo creo que lo del Fondo Monetario ha sido una extraordinaria experiencia que ha permitido que el país recupere posiciones en los mercados de deuda y que baje el riesgo país. Pero si tú eres un trabajador público, privado, etcétera, tú estás del otro lado de la ecuación. Y en el otro lado de la ecuación, los programas de ajuste siempre castigan a los más pobres. Los más pobres con los programas de ajuste, y eso es una evidencia empírica, es cuestión de poner en internet estudios sobre evolución de los impactos sobre la pobreza del Fondo Monetario, y te va a salir que a nivel mundial todos los programas de ajuste son recesivos. Por eso se llama así, pues se llaman ajuste. Son contractivos, ¿no? A pesar de lo que diga el Fondo Monetario. Entonces depende de qué lado de la ecuación estés, Patricia. Si tu familia tiene bonos de deuda, me imagino que el Fondo Monetario será la posibilidad de una revalorización de tus bonos de deuda con importantes rendimientos marginales. Pero si no tienes bonos de deuda, una pena, Patricia, te toca estar del otro lado de la ecuación y sufrir los costos del ajuste. Doctor, yo tengo una pregunta personal. ¿Por qué el gobierno en todas las ruedas de prensa, apariciones del señor presidente, siempre habla del riesgo país y no toca otros indicadores? ¿Desconocimiento o una estrategia que nos quiere vender? Como le decía Patricia, estimado Juan, depende de qué lado de la ecuación estemos. Si estamos en el lado de la ecuación en donde tenemos inversiones financieras, el hecho de que baje el riesgo país hace que nuestras inversiones financieras tengan la posibilidad de crecer. Pero si estás en el otro lado de la ecuación, una pena nomás. Mal por ti, mal por nosotros, mal por los demás. Entonces el presidente habla desde su propio lado de la ecuación. Él está hablando para las personas que tienen inversiones financieras. No está hablando para el resto de ecuatorianos, ¿no? Está hablando específicamente para bancas de inversión. Por eso se concentra tanto en el riesgo país. Déjeme buscar otra pregunta, doctor. Por supuesto. Grace Pacheco. La última pregunta la voy a formular, doctor. Grace Pacheco. El FMI no está para reducir la pobreza, sino para mantener la economía estable y que los países puedan pagar sus deudas. ¿Qué le podemos responder a Grace? Sí, es correcto, ¿no? Es correcto a condición de que cambiemos economía por riesgos financieros o riesgos fiscales. Es decir, el FMI se encarga de que
la macroeconomía no genere riesgos al sector financiero vinculado al riesgo país, vinculado a la deuda, vinculado a los bonos. Entonces, a condición de calibrar mejor ese concepto, lo que dice Grace es absolutamente pertinente. Doctor Dávalos, muchísimas gracias por sus... Dice Franklin Henry Consabay ha levantado la mano, dice. Ya le vamos a dar paso. Franklin es docente de aquí de la universidad. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Disculpe. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. La verdad que muy enriquecedora para cada uno de nosotros dentro del parámetro del crecimiento económico y desarrollo del país, ¿no? Mi pregunta es enfocada, dado que el Ecuador en estos momentos ha recibido nuevos créditos internacionales, ¿debería el gobierno priorizar su uso dentro de sus proyectos que generen un rápido crecimiento al PIB o invertirlos en programas sociales y servicios básicos para asegurar primero el desarrollo y bienestar de la población? ¿O qué debería hacer el gobierno con estos recursos? Gracias, doctor. Estimado Franklin, me parece una pregunta absolutamente pertinente porque todo lo que tiene que ver con la deuda, yo creo, Franklin, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, debe sujetarse a lo que dice la ley. Yo soy un firme partidario de hacer las cosas dentro de la ley. Yo creo que se debe respetar la Constitución. Yo creo eso. Y yo creo que el presidente de la República, que además está puesto ahí para cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución, estimado Franklin? La Constitución tiene un artículo que es el 290 de la Constitución. ¿Qué dice el numeral 3 del artículo del 290? Dice que con deuda externa solo se podrá contratar infraestructura pública. Es decir, está prohibido, y si revisamos, creo que es el artículo 124 o 136 del COPLAFIP, el Código Orgánico de Finanzas Públicas, prohíbe, estimado Franklin, prohíbe contratar deuda para gasto corriente. Está prohibido. Si el Contralor de la República, si algún rato eres ministro de Finanzas, estimado Franklin, y pagas gasto corriente, ¿qué es gasto corriente? Por ejemplo, los bonos. Por ejemplo, los atrasos a los GAD. Por ejemplo, salarios. Si pagas gasto corriente con deuda, eso tiene un nombre, se llama peculado. ¿Qué te dice la ley? Que solo puedes gastar deuda, te puedes endeudar para gastos de inversión. No más. Eso dice la Constitución, eso dice la ley. Entonces, para responder tu pregunta, que me parece absolutamente pertinente porque nos abre una discusión sobre el estatuto de juridicidad que vive el país, o sea, no hay juridicidad, y al no existir juridicidad se genera un costo de transacción muy fuerte porque hay asimetrías de información ahí, en donde las personas utilizan la juridicidad de manera estratégica y al generar de manera estratégica rompen el derecho a la seguridad jurídica, pues. Tú no sabes lo que puede pasar, porque las reglas de juego no están claras. Porque hay unos actores, por ejemplo, que se pueden perdonar deudas con el SRI, mientras otros actores no tienen la posibilidad de perdonarse deudas con el SRI, pues, y les clausuran sus pequeños negocios. Eso genera asimetrías, genera riesgos, selección adversa, riesgo moral, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para responder tu cuestión, Frankie, el gobierno debería respetar la ley. Si se endeuda, esa deuda debería ir a inversión pública. Así de simple, porque eso dice la Constitución y eso dice la ley. Lamentablemente vivimos en circunstancias donde no se cumple eso, es lamentable, pero no por eso habrá que insistir en que se cumpla, ¿no? Y luchar para que se cumpla. Gracias, Frankie. Doctor, ahora sí, muchísimas gracias. Doctor, ¿dónde podemos encontrar el documento que nos mostró? Yo lo acabo de encontrar directamente en la web. Puse IMF por International Monetary Fund, IMF Countries Ecuador.
Entonces ahí se me desplegó una ventana. No sé, voy a compartir, voy a ver si comparto y lo buscamos juntos, ¿te parece? Por favor. Verás, voy a compartir. Está aquí, permitir, dice. Voy a compartir, mira. Estoy aquí, puse así. Voy a entrar a Google, ya puse F, Countries, Ecuador, ¿sí ves? Sí. Sale esto, Ecuador, y se clica aquí, me sale esto de acá, no sé si lo ven. ¿Lo ven? Me sale esto y mira, aquí me sale. Esta es la segunda revisión. Aquí debe estar la primera revisión. Aquí está la first review, primera revisión. Y el documento original lo encontré en la página 2. Aquí, request. Aquí está. El documento que hago clic aquí y se me descarga. Entonces, recuerden, esta es la International Monetary Fund. En todo caso, estimados amigos, en todo caso, escribí un libro sobre esto. Escribí un libro. Yo hice una evaluación del Fondo Monetario solamente desde Lenín Moreno, nada más. Y nada, pues que empecé a evaluar el Fondo Monetario y el libro empezó a engordar y yo mismo me quedé sorprendido. Porque cada carta de intención son 140 páginas más o menos, 140, 150. Cada revisión son 120, 130 páginas. Cada carta de intención tiene 6 revisiones, 6, 7 revisiones. Con esta de acá son 12, con la anterior 18. Y además de eso hay un montón de documentos de fondo. O sea, debo haber leído, sin exagerarte, unas 5,000, 6,000, y yo me impresioné porque el libro que escribí se fue haciendo gordo, pues. Y dije, no, esto no va a leer. Y aún así, puse solamente lo que había que poner, no puse más, no me extendí más. Y todo eran datos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y terminó un libro de 680 páginas. ¿No? Entonces lo estoy editando en este momento, la Casa de Cultura del Continente lo va a auspiciar, editar, porque no tenía quien lo edite. Me dijeron, Pablo, nadie te va a editar un libro de 680 páginas, no hay cómo. Estoy buscando un editor para este libro que es una evaluación de los programas de ajuste del Fondo Monetario desde Lenín Moreno hasta la presente fecha, incluyendo los últimos de también lo... Listo, haremos ese lanzamiento del libro para poderlo revisar. Por supuesto, por supuesto. Le queremos extender las felicitaciones por parte de todos los estudiantes y autoridades de la universidad. Estamos presentando ahorita un certificado que lo vamos a hacer llegar virtualmente al economista Lenín Pablo Dávalos Aguilar por su reconocimiento, por su destacada participación como ponente en las segundas jornadas académicas de Economía en Coyuntura y Prospectiva Económica UNEMI 2025, los días 5, 6 y 7 de octubre, con el aval de la Universidad Estatal de Milagro. Firman las autoridades de nuestra universidad. Una vez más, doctor, le agradecemos de todo corazón por su tiempo y sus datos muy interesantes que ha compartido con los estudiantes. Muchas gracias, hasta pronto. Y solo una cosa, soy PhD también. Sí, doctor. Sí, muchas gracias, ¿no? Entonces, hasta pronto y espero que haya servido esta pequeña conversación. Hasta pronto, adiós. Hola, doctor. Compañeros, vamos a seguir con la otra ponencia. Tenemos ya también la presencia de un expositor internacional, que es el doctor Alexis Santos Lozada. El doctor Santos nos trae la conferencia Retos económicos de cara al envejecimiento, datos y apuntes para el Ecuador. Tiene una formación académica que es la siguiente: licenciado en Economía del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, especializado en Estadística en la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y doctorado en Demografía Aplicada en la Facultad de Políticas Públicas de la Universidad de Texas. Como sus principales referencias de experiencia profesional, tenemos que es docente de la Universidad Estatal de Pensilvania, subdirector
e investigador en el Centro para el Envejecimiento Saludable, investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Poblacional, cuenta con más de 50 publicaciones y artículos científicos y ha supervisado diversas disertaciones doctorales a nivel internacional. Doctor Santos, muy buenas noches. Gracias por su ponencia y su tiempo. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Fuerte y claro. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Y se supone que ahora subo la presentación. ¿Se ve la presentación del PowerPoint? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Pues para mí es un placer estar aquí en esta segunda jornada académica en la versión virtual, y gracias a todos y a todas por estar aquí, por su paciencia y por estar presentes. Espero que sea de beneficio para ustedes. Dentro de la discusión de la economía, muchas veces pues, nos enfocamos en indicadores financieros, ¿no? La estabilidad, tasa de interés, tasa de inflación, y pocas veces nos enfocamos en que también hay personas que están expuestas a los choques y a la inestabilidad económica, y gente que depende de esa estabilidad económica para tener una vida tranquila y una vida plena, o una vida sin preocupaciones o con pocas preocupaciones, porque sin preocupaciones sería como un lujo, ¿no? Y cuando me llamaron para presentar, decidí enfocarme en la gente y en las implicaciones económicas de la gente. Y quiero comenzar hablando de la demografía del Ecuador, la necesidad del estudio de la demografía y de poner como eje central de discusiones económicas a la población del Ecuador. A modo de resumen, no voy a pasar mucho tiempo hablando de mí, ya se dijo bastante, ¿no? Pero mi nombre es Alexis Santos, soy catedrático asociado en Penn State, bachillerato y maestría en economía del sistema de la Universidad de Puerto Rico, doctorado en demografía del Colegio de Políticas Públicas de la Universidad de Texas en San Antonio, y actualmente soy becario Fulbright en la República Dominicana. Voy a hacer un breve resumen de qué es la demografía antes de entrar en un estudio de casos que voy a presentar sobre asuntos demográficos que tienen alto nivel de relación con procesos económicos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hace falta demógrafos en el Ecuador, y ustedes como economistas están entrenados en econometría, en cálculo, y van a poder tener las capacidades básicas necesarias para hacerse demógrafos. Así que si usted está pensando en qué hacer luego de su licenciatura, les invito a que miren a la demografía como una posible disciplina. Una cosa que les voy a decir es que yo no conozco ningún demógrafo que esté desempleado, y ahí se los voy a dejar. La demografía es el estudio estadístico de la población. Los intereses principales nuestros es entender los procesos demográficos, la fecundidad, es decir, quién nace, de quién nacen y en qué condiciones nacen, la migración, quién entra y quién sale y a dónde van, ya sea a nivel nacional, dentro de las fronteras nacionales, sea moverme de Quito a Guayaquil o de Guayaquil a Milagro, o moverme a otros países, como podría irme yo a trabajar a Panamá, a Costa Rica, o a Estados Unidos o a España. Y la mortalidad, ¿no? La edad de quienes mueren, cómo mueren, si es accidente, si es muerte por causas naturales, en qué lugar y cuáles son los factores de riesgo. Y se enfatizan también procesos de matrimonios y divorcios, es decir, quién se está casando, con quién se están casando, cuánto duran los matrimonios, y los procesos de divorcio, ¿no? Causales de divorcio, si los divorcios ocurren en la proximidad de el nacimiento de un niño, de un hijo, o en procesos de inestabilidad económica. Y a los demógrafos, puramente demografía, no demografía social, que es el estudio de los factores sociales que inciden en estos procesos, nos importa el tamaño, la composición y la distribución de la población. Y para ello empleamos métodos estadísticos para modelar y proyectar la población y estos procesos que tanto nos interesan. Cuando hablo de tamaño, me refiero a cómo va creciendo la población, cuánta gente hay en un país. Y en base a datos de las Naciones Unidas, que son bastante similares a los datos del censo nacional, vemos que la tendencia es al crecimiento poblacional del Ecuador, y en la línea gris les presento
la tasa de crecimiento poblacional. Como pueden ver, esa tasa de crecimiento va reduciendo década tras década, habiendo estado en su punto más alto en el 70, y lo que esto quiere decir es que pues se está desacelerando el crecimiento poblacional en el Ecuador. Nos interesa también la composición. Tenemos esta herramienta a la que le llamamos pirámides poblacionales, y vamos a ver si yo puedo moverme por aquí. No sé si ustedes pueden ver lo que estoy haciendo, pero una pirámide en expansión es una que tiene una base donde la mayoría de la población es pequeña. Esa es la primera pirámide, donde hay una alta tasa de nacimientos, muertes y una baja expectativa de vida al nacer. Por eso no hay casi gente en el tope de la pirámide. Eventualmente, los procesos de industrialización y de mejoras de los sistemas reducen la mortalidad, y de ahí que venga la expansión de grupos de edad adultos. Ya empieza a haber más viejitos en la sociedad, y eso se debe a que sigue habiendo una alta tasa de nacimientos, las muertes caen, por eso se expanden los grupos, y mejora los años que la gente está viviendo. Luego, cuando la fecundidad o los niveles de nacimiento comienzan a caer, cae la tasa de nacimientos y empieza no a haber una pirámide ya viene siendo como un ovalo. Ya no hay tanta diferencia entre los grupos más pequeños y los grupos mayores en términos de edad, y más gente está viviendo hasta edades más altas. Quiere decir que hay más gente de 65 años o más. Y los procesos de contracción, cuando la tasa de nacimientos sigue cayendo, empieza a nacer menos personas en un año después de otro. Y eso pues atado a las tasas de mortalidad bajas también. Hay un alto nivel de personas mayores, un alto nivel de personas en el grupo trabajador, pero muy poca gente en los futuros grupos trabajadores, y hay un alto nivel de dependencia. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de Ecuador, tenía una pirámide en el 1950 que estaba una pirámide muy característica del proceso de expansión. Cuando comienza el crecimiento económico, cuando empieza el boom económico, procesos de industrialización, comienza a ponerse en efecto todo un proceso de caída en los nacimientos, porque se mejora el acceso a servicios, se expande el acceso de los servicios de salud, se comienza a proveer servicios preventivos, ¿no? En mejorar la calidad del agua, crear calles, todo un andamiaje legislativo para proteger a la población. Y actualmente, como pueden ver, ya empezó la pirámide a contraerse un poco con la cohorte más reciente, siendo una basada en el censo del 2022, más pequeño que la cohorte de 5 a 9 años. Así que pues estamos en un proceso de transición en el Ecuador. Y hace falta gente como ustedes que estudie esto, porque hay un área que se llama demografía económica, que trata de todo este proceso, de cómo las condiciones económicas de un país inciden en los procesos poblacionales. También nos interesa dónde la gente vive, ¿no? Este es un mapa que muestra la densidad poblacional, y vemos que la mayoría de las personas, como ustedes sabrán, ¿no? Viven en Guayaquil y luego en Quito. También tienen una alta concentración, como en Santo Domingo, en Esmeraldas, y ya Machala sería la otra, Manta. Y esto es una forma de demostrar dónde está viviendo la gente en términos de distribución a través del territorio nacional. Ahí en la costa también ven a Santa Elena. ¿Y por qué traigo a colación que hace falta demógrafos? Porque si ustedes van a un Google Scholar y buscan estadísticas demografía del Ecuador, tienen muy pocos estudios. Hay algunos relativamente recientes, como ese de Cedeño, pero la mayoría de los trabajos seminales se realizaron en los tardíos 1980, así que esos papers tienen más o menos mi edad. Y si lo buscamos en inglés, hay muy pocos trabajos sobre la demografía del Ecuador, y aquí resalto en rojo el trabajo del doctor Marco Faitón Aro, que es docente aquí en la UNEMI, que acabamos de publicar este reporte sobre el Ecuador, y sobre este reporte es que vengo a hablarles yo a ustedes. Y como sin más preámbulo, ¿no? Este es el estudio de caso en el que yo voy a contextualizar procesos de envejecimiento poblacional en términos de implicaciones sociales y económicas, porque además de economista, de demógrafo, pues también tengo entrenamiento en economía.
Y pues lo que a modo de repaso, Ecuador está experimentando un cambio demográfico evidenciado por una transición gradual a una posición más vieja. Recuerden las pirámides que les enseñé. Y esta transformación tiene implicaciones grandes para temas de sostenibilidad social y económica. Y el estudio que realizamos con el doctor Faitón busca traer al relieve los retos que experimentará el país y comenzar discusiones sobre investigaciones y políticas públicas necesarias. Yo serví como autor senior en este proyecto y como pueden ver el autor principal es el doctor Marco Faitón Aro, sobre los cambios demográficos en el Ecuador. Fue publicado en una de las mejores revistas de envejecimiento poblacional llamada The Gerontologist, y junto a nosotros estuvieron personas como Alonso Quijano, estudiante doctoral, Daniel Sánchez, economista graduado de una universidad en Canadá, Sebastián Salazar, que es magister, la doctora Andrea Gómez, la demógrafa Dayana Tipán, que presentó el día de ayer, y el doctor Omar Galárraga, que es profesor en la Universidad de Brown y hace también estudios económicos. Para entrar en candente, ¿no? ¿Qué es el envejecimiento poblacional? ¿Por qué debe importarnos? ¿Cómo se mide? ¿Y cuáles son las implicaciones para el sector público, el sector privado? ¿Y está Ecuador preparado para esto? El envejecimiento poblacional es un fenómeno que como economistas y demógrafos nos importa mucho porque es el resultado de cambios graduales en las tasas de nacimientos y muertes que resultan en una transformación de la composición de población. Recuerden las pirámides que les enseñé, de una estructura predominantemente joven a una de altos porcentajes de personas mayores a 65 años. No es un cambio súbito y rápido, sino que los países pueden prepararse para dar cara a los retos que resultan del mismo. No es que un día nos acostamos a dormir y al otro día todos estamos viejitos, no. Hay un proceso de metabolismo demográfico que hay una población joven que empieza a envejecer. Y sí, definitivamente debe importarnos eso. Muchos de los supuestos de nuestra sociedad están anclados en experiencias del pasado, donde la mayoría de la población es joven y sostiene los sistemas de apoyo social por medio de su trabajo y contribuciones al Tesoro Nacional. Así que yo espero que al terminar esta charla tengan una idea clara de por qué este tema es uno que nos concierne a todos y que les concierne a ustedes como economistas o estudiantes de economía. Pero antes de seguir, quiero decirles que tenemos muchas formas de medir el envejecimiento, ya sea con el porciento de la población mayor a 65 años, las tasas de dependencia, es decir, cuánta gente dependiente vive en el país vis a vis personas en edad reproductiva y productiva, índices de envejecimiento, entre otros. La población de 65 años más en el Ecuador es mostrada